Siete palabras de Jesús en la cruz. Meditemos la pasión del Señor y caminemos con Él hacia la resurrección que nos salva. Bienvenidos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para ayudarnos a apreciar mejor la primera palabra de Jesús, debemos mirar algunos eventos anteriores que habían tenido lugar. Antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, sabemos que experimentó muchas cosas terribles. Fue azotado y por lo general esto se hacía con un látigo que tenía trozos de hueso o metal incrustados. El efecto fue desgarrador en su espalda. Después de los azotes, se nos dice que los soldados se burlaron y golpearon a Jesús. Lo vistieron como un rey, con una corona de espinas en la cabeza. Luego lo golpearon y le escupieron. Le lanzaron insultos. Lo que quiero mencionar es que Jesús fue abusado físicamente por su enemigo. Jesús no solo fue abusado físicamente, también fue humillado. Como recordarán, los soldados hicieron que Jesús llevara su propia cruz al lugar de ejecución. Este proceso fue diseñado para humillarlo. Jesús estaba siendo presentado a la gente como un criminal vil. Si esto no fuera suficiente, Jesús fue ejecutado públicamente. La gente se quedó de pie y esperó que muriera. La multitud observaba cada jadeo, cada contracción del dolor, cada momento de lucha. Ni siquiera podía hablar en privado con su familia o sus amigos. Pero aún había un insulto final. Incluso mientras estaba colgado en la cruz, los guardias jugaban para ver quién podía quedarse con su ropa. Esto fue peor que una familia peleando por el testamento antes de que alguien muriera. Es como ver todas sus posesiones vendidas ante sus propios ojos. Su dignidad se había ido. Jesús fue humillado. Pero ¿cómo respondió Jesús? Después de ser traicionado, condenado falsamente, golpeado, escupido y clavado injustamente en una cruz para sufrir una muerte agonizante, el Hijo de Dios no odió a sus verdugos, sino que leemos que les ofreció perdón. Sus primeras palabras desde la cruz eran: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús le pidió a su Padre que perdonara a los mismos que lo abusaron, rechazaron y humillaron. Estas palabras de Jesús nos muestran el corazón compasivo de nuestro Salvador. Las palabras de Jesús no solo fueron dichas por las multitudes que lo estaban viendo morir, también se hablaron para que nosotros las escucháramos hoy. ¿Y qué podemos aprender del primer dicho de Jesús en la cruz? El perdón alcanzó a los que no lo merecen. Las personas que golpearon a Jesús, que se burlaron de él y lo clavaron en la cruz, no merecían perdón. Pero Jesús, por su bondad, se lo ofreció. El punto es que el perdón llega a los que no lo merecen. Por lo tanto, también debemos perdonar a las personas que no lo merecen. Debemos perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros. Cuando te pongas de pie para orar,
perdona a todo aquel contra quien tengas un agravio, para que tu Padre Celestial a su vez te perdone tus transgresiones. Toda amargura, furia, ira, gritos e injurias deben ser quitadas de ti, junto con toda malicia. Y sean unos bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándose unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. En este momento en tu vida, ¿estás albergando amargura e ira contra alguien que te hizo mal? ¿Te despiertas por la mañana con odio en tu corazón hacia alguien? Si lo haces, hoy es el momento perfecto para dejar ir esta amargura, este enojo, y perdonar a la persona o a las personas que te han tratado mal. Pero es posible que desees decir, pero no merecen ser perdonados. Pero yo digo, ¿las personas que dieron muerte a Jesús merecen acaso ser perdonadas? No. ¿Merecemos ser perdonados por Dios cuando pecamos contra Él? No. Pero Dios todavía nos perdona. Entonces debemos perdonar, porque Dios nos perdona. Una de las razones por las que podemos tener dificultades para aceptar el perdón de Dios es que nos resulta difícil perdonar a los demás. Por eso Jesús dijo, si perdonas a otros sus transgresiones, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si no perdonas a otros, tampoco tu Padre perdonará tus transgresiones. Si quieres que tu relación con Jesús sea todo lo que debería ser, perdona a tus enemigos y haz todo lo que puedas para demostrarles el amor de Cristo. Me doy cuenta de que a veces es difícil perdonar, pero debemos hacerlo. Debemos perdonar para poder seguir adelante con nuestras vidas. En este momento, si necesitas perdonar a alguien, haz lo que hizo Jesús. Ora. Padre, perdóname. Padre, perdónanos. También podemos aprender que, en última instancia, el perdón proviene de Dios, nuestro Padre. Aunque Jesús fácilmente podría haber perdonado a estos hombres, ¿por qué le pidió a su Padre Celestial que los perdonara? La respuesta es que Jesús quiere que entendamos que, en última instancia, el perdón viene del Padre. Una ofensa contra el Hijo era una ofensa contra el Padre. Un pecado contra cualquier otra persona era, y es, un pecado contra Dios. Como el hijo pródigo le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Así que si pecamos los unos contra los otros, también estamos pecando contra Dios. Cuando pecamos contra otra persona, no solo debemos pedirle perdón a esa persona, sino que también debemos pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? El perdón finalmente viene de Dios el Padre. Finalmente, para concluir en esta meditación, de nuevo revisamos la primera palabra de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos permite aprender dos lecciones maravillosas. La primera, el perdón llega a los que no lo merecen. Y la segunda, el perdón finalmente viene de Dios Padre. Espero y oro
que estas palabras de nuestro Señor Jesús hayan tocado tu corazón. Dave Calvin. Reflexiona. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí. En el lenguaje de la Biblia, este verbo tiene una fuerza particular que no corresponde a nuestro pálido recuerdo. Es una palabra de certeza y de confianza como para decir, tómame a tu cargo, no me abandones. Sé como el amigo que sostiene y apoya. Todos, absolutamente todos, estamos condenados a muerte y de alguna manera crucificados. Lo único que varía entre unos y los otros es que según la postura de nuestro corazón ante nuestra condena a la muerte y nuestra crucifixión, podemos situarnos a la derecha o a la izquierda del corazón de Jesús. El buen ladrón fue crucificado con ánimo malhechor. Al principio, blasfemaba igual que a su compañero, increpaba a aquel falso Mesías, que no era capaz de salvar su propia vida ni la de ellos. Al fin y al cabo, todos tendemos a hablar mal de Dios cuando no nos conserva la vida temporal ni el bienestar. Dimas, el buen ladrón, contempla el silencio y la mansedumbre de Jesús, y contemplándole, empiezan a disiparse las tinieblas de su ignorancia de Dios. Es normal, pensándolo despacio, ¿cómo no elevar el pensamiento hacia Dios cuando tenemos delante a Cristo crucificado? El problema es que no lo solemos tener delante y vivimos en un mundo que lucha por apartárnoslo de la vista. Lucha por borrar la cruz y el crucificado, que no le veamos delante, porque la cruz de Cristo es el faro luminoso que ilumina la ignorancia de Dios. Dimas le mira y empieza a iluminársele el corazón. Después de ese silencio y esa mansedumbre de Jesús, escucha a Jesús que pide perdón. Después de su silencio, la primera palabra que escucha es el perdón. Y eso a él tuvo que traspasarle el corazón. Un corazón abierto, eso sí, y dispuesto. Y quizá pensó algo así. Si hasta el pecado de estos verdugos que le están matando pueden ser perdonados, ¿no podrá ser perdonado el mío? Se rinde ante esta luz, y la rebeldía inicial, la rabia, da paso en él a la sumisión, que es el gran signo de la conversión, y se abre al conocimiento de sus pecados. Nuestra cruz, la misma cruz de Dimas, no es el misterio porque la hemos merecido. La cruz de Cristo es el verdadero misterio, porque Jesús sufre así. ¿Por qué ha sufrido tanto por mí? ¿Y por qué sufre con esta actitud? Es el misterio insondable de la muerte inocente, que se hace pecado para obtenernos la salvación y la reconciliación con Dios. Dimas se vuelve a Jesús. En ese momento es lo único que tiene. Se refugia en él y ora desde su cruz.
cuánto nos cuesta orar desde nuestra cruz. En vez de increpar y maldecir a Dios, tenemos que aprender a orar desde nuestra cruz. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una oración preciosa, llena de confianza, llena de humildad. Dimas, viendo a Jesús crucificado, ha comprendido la misericordia de Dios. Toda su vida criminal queda pulverizada por la grandeza de esa contrición y de esa confianza. Ha perdido la vida en crímenes, la ha malgastado, le queda muy poco tiempo, pero cree, confía y se abandona. No le pide a Jesús nada en concreto, simplemente le está viendo morir como un maldito, pero cree en su reino. ¿Qué consuelo tuvo que ser esta oración de Dimas para Jesús en la dispersión de sus apóstoles? El único que le reconoció como rey fue un criminal, un malhechor, un ajusticiado como él. Sus amigos no estaban. ¿Cuántas veces los que nos parecen lo peor del mundo, son los que consuelan a Dios? ¿Y cuántas veces nos permitimos el lujo de etiquetar a las personas? Qué atrevidos somos y cuánto nos equivocamos. Y Jesús le contesta lo más bello y consolador que un ser humano puede aspirar a escuchar. En verdad, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dimas nos muestra un nuevo matiz de la redención. La redención es perdón, pero no es perdón solamente porque sí. Es perdón para estar ya mismo con Cristo, porque si no, ¿para qué queremos el perdón? ¿Para vernos impolutos y limpios? Es perdón para estar con Él. Por la redención somos admitidos a la unión con Él, a vivir con Él, a gozar con Él ya, hoy mismo, ahora, aquí, en este momento, sin reproches, sin pedir explicaciones, sin advertencias ni condiciones, sin exámenes de conciencia torturantes. Hoy mismo, el paraíso es estar con Jesús ya, desde ese instante, ya mismo, y hoy mismo, el obrero de última hora, de ultimísima hora, recibe el premio, el primer premio. Dimas muere ya colgado más en la cruz de Jesús que en la suya propia. La cruz del ladrón se convierte en cruz de Cristo, en cruz corredentora. Ojalá que cada uno de nosotros sepamos convertir nuestra cruz en cruz de Cristo, porque mi cruz pesa mucho para mí. No puedo. Sin mí nada podéis, y menos llevar la cruz. Que mi cruz sea cruz de Cristo, sea cruz corredentora, y la lleve Él, aunque yo ayude un poquito. Vamos al paraíso. Esa imagen fragante de aquel reino de luz y de paz que Jesús había anunciado en su predicación, que había inaugurado con sus milagros y que dentro de poco tendrá una epifanía gloriosa en la Pascua. Es la meta de nuestro fatigoso camino en la historia. Es la plenitud de la vida. Es la intimidad del abrazo con Dios. Es el último don que Cristo nos hace, precisamente a través del sacrificio de su muerte, que ahora se abre a la gloria de la resurrección. Reflexión, Padre Johan Serrano. He aquí a tu hijo. He aquí a tu madre.
Imagina la escena de María, habiendo sido testigo de la brutal tortura y de la despiadada humillación de su amado Hijo, ahora de pie al pie de la cruz, observando cómo muere lentamente en un dolor insoportable. A ella se une Juan, el discípulo amado. El dolor que debieron haber sentido mientras miraban impotentes, incapaces de consolarlo. En cambio Jesús, como siempre compasivo, comprensivo y abnegado, se acerca emocionalmente para consolarlos. Les insta a hacer lo que les dijo a sus discípulos que hiciera durante toda su vida: amarse unos a otros. Y lo hace recordándonos una de las experiencias humanas más íntimas con las que podemos relacionarnos: la relación de madre e hijo. Esta tercera palabra de Jesús es muy relevante para nosotros, especialmente en este año. Muchos de nosotros estamos afligidos por las diversas pérdidas que hemos experimentado del año pasado. Algunos han perdido a sus seres queridos, otros han perdido sus trabajos, algunos han perdido relaciones por división y conflicto, algunos han perdido el tiempo, amistades con sus seres queridos, y hay muchas otras pérdidas que ya no hemos podido sino soportarlas. Aquí en la cruz Jesús, sabiendo que experimentaremos el dolor y un dolor profundo, nos da dos hermosos regalos: su madre amorosa, y nos insta como hermanos y hermanas a apoyarnos mutuamente, a no fallarnos. María comprende nuestro dolor, nuestro sentimiento de pérdida, y como solo una madre abnegada puede hacerlo, espera para consolarnos y ayudarnos. Únete ahora mismo, como hermano, como hermana, orando junto a ella por su intercesión a su Hijo, nuestro Señor Jesús, que nos salvará con su luz. Oremos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reflexión. Diácono Bill Division. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos tenemos problemas, crisis y luchas que debemos enfrentar en la vida. A medida que experimentamos estas dificultades, es posible que se nos pregunte: ¿por qué Dios me las envía? Aprendamos de nuestra fe. Aprendamos que Dios es todo bueno y no nos envía el mal. De manera similar, la palabra de Dios nos enseña que no sucede nada que Dios no nos envíe, o al menos no permita. Una vez más, Dios nunca nos envía el mal, pero a veces nos permite las dificultades. Quiere que aprendamos lecciones. ¿Por qué Dios nos permite experimentar problemas, crisis, luchas? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios puede permitirnos problemas, luchas y dificultades para hacernos crecer en fuerzas. Es luchando que nos volvemos más fuertes. Los atletas levantan pesas, suben escaleras y colinas y corren, nadan largas distancias para desafiar sus cuerpos, para que puedan crecer más fuertes, más rápidos y ser más flexibles. De manera similar, Dios nos permite dificultades para que podamos fortalecernos en la fe, en la esperanza
y en el amor. El Señor también puede permitirnos dificultades para que podamos participar en su obra salvadora, la misma obra que realizó en la cruz. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que podemos unir nuestros sufrimientos a los de Jesús para avanzar en su obra salvadora. Es un gran honor cuando Jesús nos permite compartir sus sufrimientos y participar en la obra de salvación. Es un signo de su amor y estamos muy cerca de Él cuando nos permite compartir sus sufrimientos. Mientras colgaba de la cruz, Jesús oró: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras oraba estas palabras, sufría mucho en su cuerpo por los amarres, los clavos, la corona de espinas, por sus muchas heridas. Sin embargo, Dios permitió que su Hijo sufriera aún más profundamente al retirar su amor y su gracia. Cuando Dios retiró su amor y gracia de su Hijo moribundo, fue como si Dios hubiera quitado el mismo aliento que dio vida al alma del Señor. Esto fue increíblemente doloroso, y fue como si su alma se estuviera asfixiando por la retirada del amor y de la gracia. Dios permitió esto y Jesús aceptó este horrendo sufrimiento para pagar el precio de mis pecados y los tuyos. Jesús aceptó esto para salvarnos a ti y a mí. Reflexión. Padre Nick Basa. Tengo sed. Después de esto, Jesús, sabiendo que ya todo había terminado, dijo para cumplir la escritura: Tengo sed. Allí había un cuenco lleno de vinagre. Así que pusieron una esponja llena de vinagre en hisopo y se la acercaron a la boca. Hace varios años apareció un artículo en la prestigiosa revista de la Asociación Médica Estadounidense titulada Sobre la muerte física de Jesucristo. Fue escrito por un patólogo de la Clínica de Mayo en colaboración con dos pastores locales en Rochester, Minnesota. El objetivo del artículo era presentar en palabras de los autores un relato médico e históricamente exacto de la muerte del llamado Jesucristo. Para hacer esto, los autores se basaron en evidencia histórica y arqueológica, incluida la sábana santa de Turín, para examinar la crucifixión en general, y específicamente en el caso de Jesús. El artículo apareció el viernes anterior al domingo de la Pasión de ese año. Los autores concluyeron que Jesús estaba significativamente debilitado por la flagelación que sufrió y que la pérdida de sangre por eso habría sido muy significativa. Proponen que la causa de la muerte de Jesús probablemente se debió a la conmoción por la intensa cantidad de fluidos que perdió debido a las heridas infligidas por la flagelación. Por lo tanto, no es sorprendente que Jesús hubiera pronunciado durante una de sus fatigadas respiraciones: Tengo sed, desde la cruz. ¿Nos estaba diciendo el Hijo de Dios realmente que tenía sed debido a una deshidratación severa mientras colgaba en agonía, o su mensaje quería decir otra cosa? Los escritos de varios santos y místicos recientemente sugieren que la súplica de Jesús no tenía nada que ver con tener sed física. En sus revelaciones privadas a la mística polaca Santa Faustina, Jesús deja en claro que desde la cruz
ya estaba experimentando la intemporalidad del cielo, el eterno ahora, conocido en latín como nunc stans. Ya soportó su pasión. En 6 de los 9 días de oraciones de la novena de la Divina Misericordia, dada a Santa Faustina, Jesús habla de los consuelos por la falta que le dará a la humanidad futura durante su pasión. En sus palabras a Santa Margarita María Alacoque, la mística francesa, Jesús lamenta que su sagrado corazón sea uno, que ama tanto, pero es tan poco amado. En la cruz, mientras colgaba agonizante, Jesús sentía la ambivalencia y la ingratitud que a menudo expresamos a su amor y sacrificio. No tenía sed de agua, tenía sed de nosotros. Él estaba sediento de que nosotros estemos sedientos de Él. A medida que se acercaba al final de su vida terrenal, Santa Teresa de Calcuta escribió una carta conmovedora a los miembros de la congregación que fundó, para que no olvidaran sus principios y fundamentos después de que ella se fuera. Ella le dice a su congregación que le preocupa que muchos de ellos no conozcan realmente a Jesús. En la carta, ella hace referencia a que en cada capilla de cada convento de su orden, las palabras "tengo sed" estén escritas en la pared junto al crucifijo. Ella explica que esas palabras están ahí como un recordatorio del amor que Jesús tiene por todos nosotros y que desea que todos lo conozcamos íntimamente. Ella enfatiza que esas palabras no son del pasado, sino del presente. Ella desafía a sus hermanas a que hasta no puedan escuchar a Jesús en sus corazones, no entonces podrán llamar y escucharlo, realmente decir, tengo sed. Tengo sed en los corazones de nuestros hermanos y hermanas. Ella insta a su congregación a conocer al Jesús vivo, no por los libros, sino por estar con Él. De lo contrario, la oración está muerta y la meditación es solo pensar. ¿No es asombroso que la noche antes de que Jesús pronunciara estas palabras desde la cruz en la última cena, nos dejó un memorial eterno de Él mismo, su continua presencia física con nosotros en la Eucaristía? La solución para conocer al Jesús vivo está presente en cada tabernáculo de cada iglesia católica. Al encontrarnos verdaderamente con Jesús en la Eucaristía, a través de la Sagrada Comunión y la adoración eucarística, tenemos la oportunidad de conocerlo íntimamente. Al compartir y devolver su amor sirviendo a los demás y llevándolos a Él, tenemos la oportunidad de responder a su súplica desde la cruz, de saciar su sed y consolar su corazón dolorido. Al anticipar la gloriosa gracia de la resurrección, recordemos siempre el verdadero costo de ese don inmerecido. Escuchemos siempre su súplica, tengo sed, en la cruz, y busquemos responderla, no ofreciendo una esponja empapada en vinagre, sino ofreciendo nuestro amor por Jesús vivo en nuestros corazones, al encontrarnos con su presencia viva en la Eucaristía. Reflexionó Deacon Gregson. Todo está consumado. Las pruebas de nuestro Señor, el dolor, el sufrimiento, el tormento que soportó, todo ya está consumado. Terminó. Encontramos aquí la proclamación de algo más que el fin de su sufrimiento en este momento. Se convierte en el fin de nuestro sufrimiento, superado para siempre.
Todo está terminado. La muerte es derrotada. El pecado es desechado. Este ya no es un funeral por Cristo, sino por el pecado. Un momento que termina para que comience una eternidad. La fe también asume un papel completamente nuevo en este momento, porque los seguidores de Jesús están a punto de quedar a la espera de su regreso. La ansiedad y el miedo a lo desconocido se ciernen sobre nosotros. Termina el Viernes Santo, comienza el sábado, mientras esperamos al Señor resucitado el domingo de resurrección. En nuestras propias vidas nos encontramos atrapados en el sábado. Pero es aquí cuando la fe necesita ser más fuerte. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida de nuestro Señor. Confía en su bondad, confía en su gracia, confía en su tiempo. Reflexionó Q. Furnaut. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Obediente hasta el punto de la muerte, Jesús entregó libremente al Padre para que se cumplieran las Escrituras y el mundo fuera salvo. En su último aliento, Jesús nos está dirigiendo a nuestra salvación. Dios Padre, otra vez, Dios Padre, lo hace desde su propio corazón traspasado. Jesús nos dice que también debemos ser obedientes a la voluntad del Padre y por su propio sufrimiento y muerte nos lo ha hecho posible. No hay pecado, ni plaga, no hay enfermedad ni sufrimiento que Él no pueda vencer. Y así nos esforzamos por alinear nuestras vidas con la vida de Jesús. Tenemos que preguntar si nos entregamos al Señor cada día con humildad, si amamos y cuidamos unos a los otros, si somos misericordiosos y compasivos. ¿Acaso somos obedientes hasta la muerte de nuestra propia voluntad? Si deseamos vivir como Jesús, abandonando nuestro ser a Él, debemos darnos cuenta de que nuestras vidas no son nuestras. O sea, no se trata de nosotros, sino que siempre se trata de la misión de Dios, su propósito para nosotros, la obediencia hasta el punto de la muerte. Hermanos y hermanas, como Jesús clamó al Padre y entregó su alma, todo su ser, así estamos llamados a unirnos al Hijo, para que también nosotros seamos entregados al Padre en el último día. Reflexionó Lisette Owen. Quiero invitar a todos los hermanos para que sigamos disponiendo nuestro corazón, meditando en los misterios de la pasión, muerte, y nos preparemos a experimentar la resurrección. Gracias a todos por participar en esta meditación y que el Señor les bendiga.